Bienvenidos al canal, un saludo muy especial para todos. En esta ocasión te traigo un video relacionado al estudio del libro de texto y cuaderno de trabajo de séptimo grado, siempre de ciencia y tecnología. Así que si te interesa este tipo de contenido, pues te pido que te quedes a observar todo el video. Recuerda que el canal del profe Platero inicia con el objetivo principal de poder apoyar en cuanto a la explicación de cada uno de estos contenidos de esta asignatura. Así que esperando que de alguna manera durante todo este tiempo haya sido de mucha ayuda para ti, ya sea que seas docente o estudiante. Así que sin más que decir, comencemos con el estudio y explicación del libro. Antes que todo, veamos el programa de ciencia y tecnología. Tenemos acá lo que es los componentes y la estructura de cómo está diseñada cada una de las unidades, como tú puedes observar acá. Tenemos los ejes integradores, el número y nombre de la unidad, el grado, la duración que debe de tener cada una de las unidades, las competencias, los diferentes indicadores de logro y los contenidos conceptuales. Acá más abajito también tenemos los contenidos procedimentales. Entonces, esta es la estructura principal para poder trabajar con cada uno de los contenidos y a la vez con cada una de las semanas que se estipulan acá. Así que veamos cómo inicia lo que es el libro de séptimo grado. Nos vamos más adelante. Te sugiero que leas el programa detenidamente porque esto es de mucha ayuda para poder comprender y desarrollar de mejor manera cada uno de los temas. Bueno, tenemos séptimo grado y tenemos la primera unidad relacionada a los compuestos inorgánicos, la competencia a desarrollar y el primer contenido sobre los compuestos inorgánicos binarios. Veamos el libro de texto. Tenemos acá la primera semana, conociendo los compuestos inorgánicos. Hemos escuchado quizás hablar de compuestos orgánicos, también tenemos lo que son los compuestos inorgánicos. Recordando que los compuestos orgánicos son todos aquellos que están constituidos por el elemento principal que es el carbono. De ahí que él se le llama que el carbono es su columna vertebral. A excepción de algunos compuestos que son inorgánicos y que contienen carbono, como el dióxido de carbono, eh, que es un compuesto binario y a la vez un óxido. Entonces, veamos sobre los compuestos inorgánicos. Estas por lo general son sustancias químicas que, a diferencia de las orgánicas que hablábamos, no tienen como base principal el carbono, a excepción del dióxido de carbono, ¿verdad? Y otros que podrían pertenecer a los inorgánicos. Estos compuestos están formados por una amplia variedad de elementos de la tabla periódica y son fundamentales para la composición de la materia no viva. ¿Como cuáles compuestos te preguntarás? Podríamos mencionar lo que son los óxidos, como lo decía, y un compuesto esencial para la vida del planeta, lo cual es el H2O. También tenemos lo que son las sales, que forman parte de los compuestos inorgánicos, los ácidos y una gran variedad que podemos mencionar. Bueno, tenemos la primera actividad, los átomos y sus interacciones. Escribe la configuración electrónica de la capa de valencia de algunos átomos usando el diagrama de Moller y predice el comportamiento de los electrones. Material, tabla periódica. Dentro del procedimiento acá, te menciona de que busques en la tabla periódica los elementos químicos que te indiquen y escribe las configuraciones electrónicas. Aquí te muestra algunos ejemplos como el cadmio, el bismuto y su configuración electrónica. Observa acá que tenemos abreviada el gas noble, en este caso el criptón y en este caso el xenón, ¿verdad? Entonces, esta es la forma abreviada de las configuraciones electrónicas. Creo que ya lo hemos visto anteriormente en otro grado. Veamos acá los que vamos a desarrollar, los metales representativos y los no metales. Veamos el cuaderno de trabajo. Tenemos acá el cuaderno de trabajo y las diferentes actividades a desarrollar. Bueno, lo primero es los metales representativos. Acá tenemos el diagrama de Moller, que es lo que explica el libro, o el método del serrucho, como comúnmente se le conoce.
Esta realmente es una herramienta visual que podemos tener acá que nos ayuda a determinar la configuración electrónica de un átomo como anteriormente pues lo mencionábamos y que nos indica cómo la configuración electrónica se distribuye en el caso de los electrones y los diferentes orbitales de un átomo. Esa es fundamental para lo que es la tabla periódica, ¿verdad? Para su organización. También para identificar las propiedades periódicas que tiene. Y en el caso de la formación de los enlaces químicos, también se toma en cuenta su importancia. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues acá tú puedes observar que tenemos 7 niveles y subniveles, que son las letras. Los números son los niveles y las letras los subniveles. Tenemos 7 niveles, ¿verdad? Y tenemos acá 4 subniveles. ¿Cuáles son los S, los P, los D y los F? Bueno, en este caso, cada subnivel tiene una cantidad determinada de máximo de electrones que puede albergar. En el caso de las S tienen un orbital, caben 2 electrones. En el caso de las P tienen 3 orbitales, caben 6 electrones. En el D, 5 orbitales, máximo 10 electrones. Y en el caso de las F, 7 orbitales, máximo 14 electrones. Entonces es como un resumen de lo que contiene cada uno de estos cuadritos que tú observas acá. Y la distribución de la configuración electrónica se da a partir de estas flechas que observas acá, donde culmina la flecha y culmina cada uno de los niveles. Observa acá, en el caso del primero culmina acá, en el caso del segundo viene acá y culmina en el 2P, en el tercero culmina en el 3P y así hasta llegar a la parte final. Para que me comprendas de mejor manera, veamos lo que es la tabla periódica. Esta es una tabla pues que tú puedes utilizar en el caso de las configuraciones electrónicas. Observa que esta tabla ya tiene las configuraciones electrónicas dadas, pero la pregunta es cómo encuentro yo esas configuraciones. Pues tomas como referencia el número atómico. El sodio es 11, el potasio es 19, el magnesio es 12 y el bario es 56. Nos vamos a la tabla periódica. Observa acá. Lo que te está diciendo es que en un átomo neutro tiene 11 electrones. Entonces, como tiene 11 electrones, vas a tomar la configuración electrónica del gas noble anterior, en este caso el neón. Entonces, observa, 2 más 2, 4. Acá, vamos a acercarla. 2 más 2, 4 más 6, 10 electrones. Entonces colocas entre corchete el símbolo del neón y luego agregas la cantidad de electrones que hacen falta para llegar al elemento. En este caso 1, ¿verdad? Porque estamos hablando del sodio. El neón es 10, sodio es 11 en su número atómico. Nos vamos a la parte del cuaderno de trabajo y te quedaría de esta manera. ¿Por qué el 3? Porque es su número principal, ¿verdad? El nivel principal. Y si observas la tabla periódica, tenemos 7 niveles. Acá vamos a observar. Acá están los números 1, 2, 3. Entonces este es el tercer nivel, por lo cual aquí van las 3S. Cuarto nivel, 4S. Cinco nivel, 5S. Y así se van colocando cada una de las letras. Entonces, por eso es que observas ahí que queda de esta manera, 3S1. En el caso del potasio, observa en el caso del potasio, tenemos acá que está en el periodo 4. Entonces aquí ya tiene 4S1 y toma la configuración electrónica abreviada del argón que tenemos acá. Entonces nos quedaría de esta manera. Nos quedaría de esta manera. Argón 4S1. En el caso del magnesio, tenemos acá que su número atómico es 12. Entonces tomamos la configuración electrónica del neón. Es uno más que el sodio, si puedes observar. Entonces fácilmente, si es uno más, identificaríamos que sería 3S2, la configuración del neón más 3S2. Y lo que tienes acá. En el caso del bario, que es 56, veamos el periodo en el que está en la tabla periódica. Tenemos el bario.
Vamos a alejarlo un poco para poder observar acá. Y lo tenemos pues en el periodo 6. Entonces sería 6S, ¿verdad? Más la configuración electrónica del gas anterior que sería el xenón 54, 55, 56 en su número atómico. Entonces nos quedaría configuración del xenón acá más 6s2, es decir, más 2 electrones para llegar a lo que es esa configuración y así nos quedaría. En el caso de los no metales, nitrógeno, oxígeno, bromo y yodo. Bueno, ¿cómo nos quedaría? Acá tomas de referencia también lo que es el método del serrucho o diagrama de Moles y vas haciendo las configuraciones electrónicas. Nos quedaría la configuración del helio. Veamos la tabla. Vaya, tenemos nitrógeno número atómico 7. Entonces la configuración electrónica es la del helio. Tenemos dos electrones, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos harían falta 5 electrones. Y nos quedaría de esta manera. Observa, 2 más 3, 5 electrones. Más la del 2 del helio, que es la forma abreviada. Se hacen los 7 electrones, que es el número atómico 7 del nitrógeno. Y así haces los de los demás. Recordando que los P tienen un máximo de 6 electrones y el número atómico del oxígeno es 8. ¿Cómo crees que te quedaría esto? Pues solo agregas un electrón más al P y observa que prácticamente cambia un número. Bueno, en el caso del bromo te lo escribo acá, te quedaría de esa manera. Y en el caso del yodo te quedaría de esta manera. Ahí tendríamos las configuraciones electrónicas. Lo que te sugiero es que para poder comprender más de este tema, leas información extra de configuraciones de electrones, diagrama de Moller, método del serrucho, puedes buscarlo también, y así poder comprender cómo funcionan los números cuánticos, los orbitales, los electrones, todo lo relacionado a lo que son estos contenidos. Metales de transición, escandio, hierro, cobre y oro. Veamos cómo nos queda. Tenemos el escandio, 4s2, 3d1. Tenemos el hierro, 4s2, 3d6. Tenemos el cobre, 4s2, 3d9. Y el oro, las abreviadas del xenón más 6s2, 4f14, 5d9. Ahora bien, aquí en el caso de estos dos elementos existen lo que son unas anomalías que se le conocen como algunas excepciones, que se debe a que algunos elementos no siguen estrictamente el orden del llenado predicho por el diagrama que tenemos nosotros acá. Y esto es debido pues a la inestabilidad adicional que puede obtener al tener orbitales quizás semillenos o completamente llenos. Entonces, dicho de otra manera, dentro de lo que es la parte de lo que son los distintos niveles, pues los más externos siempre tenderían a quedar con menos cantidad de electrones que los que van antes que ellos. Entonces, veamos acá la tabla periódica en el caso del cobre. Tú puedes observar, acá tenemos el cobre. Puedes observar que la configuración electrónica es 3D10, 4S1. Y acá la hemos colocado como 4S2, 3D9. Entonces, el 4S2 es el más externo, por lo cual acá tomamos un electrón y se lo cedemos al D para que éste tenga su capa completamente llena. Y el externo solo nos quedaría con un electrón. Lo mismo ocurre con el oro. Puedes observar que los F están completamente llenos porque su máximo es 14. Acá. El D le hace falta un electrón porque su máximo es 10. Y en el caso de los S ya está completo. Entonces, acá como es el nivel más externo, va a tomar uno de sus electrones y se va a ceder al subnivel D. Para que quede al final lleno, nos quedaría de esta manera. Así. Igual para el oro nos quedaría de esta manera que está acá. Entonces,
Es así como se desarrollan las configuraciones electrónicas. Dentro de lo que es esta tabla periódica vienen más detalladas, ¿verdad? Las diferentes configuraciones. Muchas de las tablas periódicas lo traen y pues te sugiero que te apoyes de ello. Bien, veamos ahora lo que es la siguiente actividad por cuestiones del tiempo, porque si tú observas, pues ya se alargan los videos para poder explicar cada uno de esos contenidos. Estructura de Lewis. Veíamos anteriormente que las estructuras de Lewis pues son representaciones gráficas que muestran cómo se distribuyen los electrones de valencia alrededor de los átomos en una molécula. Entonces, basándonos en ello y que en grados anteriores también lo hemos visto, tomamos los electrones de su capa de valencia para poder completarlo. Veamos la tabla periódica en el caso del sodio. Observa que el neón está completamente llena, la regla del octeto o su capa de valencia. Entonces, después del neón va el sodio, que significa que este tiene un electrón acá. Entonces, nosotros al ir llenando, solo vamos a ir colocando esos puntitos. Para el caso del potasio, el potasio tenemos acá, sería uno también después de su gas noble. Entonces nos quedaría de esta manera. Para el caso del magnesio, veamos a dónde está el magnesio. Acá. Entonces sería después del gas noble tendríamos dos electrones. Y nos quedaría de esta manera. El bario igual. Creo que está, veamos la tabla periódica. Acá tenemos el bario. Entonces en la parte del periodo 6. Y tenemos dos electrones después del xenón. Después del xenón va el cesio bario. Entonces nos quedaría de esta manera. Y así vamos a ir llenando cada uno. En el caso del nitrógeno, observa cuántos electrones tiene en su capa de valencia. Al hacer la configuración electrónica. Tenemos acá, porque también tomamos en cuenta la configuración. Acá tenemos 1s2, la primera capa. De ahí seguimos con la segunda capa. 2s2, 2p3, 5 electrones. Entonces aquí el caso del nitrógeno tendría 2, 4, 5 electrones. Nitrógeno, el oxígeno es el que le sigue, tendría 6 electrones. El bromo, veamos en la tabla periódica, el bromo, la parte de su última capa de valencia tiene lo que son 7 electrones le faltaría uno para llegar a completar el octeto que es el gas noble. Entonces tendría 7 electrones. Y el yodo también tendría 7 porque está en el mismo grupo, como tú puedes observar acá en este grupo. Entonces ahí tenemos la parte de las estructuras de Lewis. Bueno, luego de ello dice átomo. Veamos qué nos dice el libro de texto. Dice, analiza las estructuras de Lewis y predice cuáles átomos pueden ganar o perder electrones para completar el octeto de lo que hablábamos y así obtener la configuración electrónica similar al gas noble más cercano. Entonces, dentro de ello, veamos acá, vamos a colocar primero los átomos. Tenemos acá el sodio, el potasio, el magnesio y el bario. Tenemos la tabla periódica, el sodio, el potasio, el magnesio y el bario, estos cuatro. Si tú observas a estos elementos, se les hace más fácil ceder esos electrones que ganar 7 o ganar 6 electrones. Entonces, como se les facilita poder ceder eso, ¿por qué? Porque están más cercanos al gas noble anterior que al gas noble próximo. Entonces ellos van a tender a ceder esos electrones, lo que significa que van a quedar con carga positiva. ¿Cómo nos queda acá? Pues en el caso del sodio, veamos, bueno, veamos los cuatro. En el caso del sodio, pierde un electrón o cede un electrón, al igual que el potasio. Y en el caso del magnesio, ceden dos electrones, ¿verdad? Tanto el magnesio como el bario. Y los podemos identificar en la tabla periódica. ¿Qué significa? Que prácticamente la mayoría de los elementos del grupo 1 van a ceder un electrón
y los del grupo 2 van a ceder 2 electrones para tomar la configuración o regla del octeto del, en este caso, gas noble anterior. Cation que se formará, pues acá te los he escrito. El cation sodio, cation potasio, cation magnesio con un más 2 y el bario con un más 2. Ahora veamos los siguientes. Estos elementos van a tender a ganar electrones, todos estos. ¿Por qué? Porque están más cercanos al gas noble que tienen ahí a la par, ¿verdad? En el caso del oxígeno, observa que necesita 2 electrones para llegar al neón. El cloro necesita un electrón para llegar al argón, bromo un electrón para llegar al criptón, yodo un electrón para llegar al xenón. Entonces nos quedaría de esta manera. En el caso del nitrógeno necesita 3 electrones, observa acá, tiene 5. Entonces necesita tener 3 electrones para tener su octeto completo, sus 8 electrones. El oxígeno le faltan 2, entonces gana 2 electrones. El bromo le falta 1, gana 1. Y el yodo le falta 1, por lo que gana un electrón. Y aquí tenemos los aniones que forman, ¿verdad? Con su respectivo estado de oxidación acá, ¿verdad? Menos 3, menos 2, menos 1 y menos 1. Acá no se le pone el número, ya sabemos que es menos 1, es decir, que ganan electrones. Los aniones ganan electrones, los cationes pierden electrones. Es así como se comprenden esos conceptos. Bueno, veamos ahora lo de la actividad B. Esto te sugiero que lo leas, las diferentes propiedades periódicas acá. Acá tenemos los bloques S, D, P y F. Hay que leer un poquito, investigar para poder empaparnos mejor de esta información. Igual acá. Bueno, conociendo los óxidos, acá se hace una pequeña dinámica utilizando papel. Puedes observar acá los materiales, tijeras, lápices de colores, hojas de papel bond y reglas. Sigues el procedimiento tal cual está acá. Tienes que hacer unas figuras similares a las que aparecen acá en la imagen. Es una actividad muy divertida, muy dinámica. Si eres docente, te sugiero que no la dejes pasar porque tus estudiantes aprenderán mucho jugando con lo que son estos tipos de actividades que sugiere el libro, que son muy buenas, la verdad. Entonces, acá tomas tú las diferentes tiras de papel, sigue el procedimiento tal cual está acá, ¿verdad? Y aquí dice que vas a tomar piezas de una punta, 2 puntas para diferentes elementos y hasta llegar a 4 puntas para el carbón. Veamos cómo nos quedó. Aquí te traigo un breve video. Bueno, aquí tenemos el video en el cual hicimos los recortes. Tenemos las 3 piezas del oxígeno. Acá tenemos las 2 piezas de hierro que nos sugiere con su respectivo estado de oxidación. 2 de sodio, una de magnesio y una de carbono. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificar las puntas y así ir formando los compuestos que nos sugiere. Observa acá que agregamos las 2 piezas de hierro y es así como se forma el óxido de hierro, donde necesitamos esas 3 piezas. Observa que agregamos las 2 piezas de sodio y es así como se forma el compuesto, en este caso, de óxido de sodio. Solo necesitamos un átomo de sodio y 2 de sodio. Un átomo de oxígeno y 2 de sodio, perdón. Tenemos acá, en el caso del oxígeno, necesitamos un átomo para 1 de magnesio. Y finalmente el carbono. Tenemos 2 oxígenos, 2 átomos de oxígeno para un átomo de carbono. Entonces, esta es la actividad que te sugiere el libro y pues de alguna manera te la represento ahí. Entonces, ¿cómo nos quedó al final la tabla? Veamos acá. Composición del oxígeno: sodio, magnesio, hierro y carbono. El estado de oxidación positivo, bueno, el sodio, tenemos acá que utilizamos 2 piezas con un estado de oxidación de más 1, pierde un electrón acá, ¿verdad? Para una pieza de oxígeno. Entonces nos quedó el óxido de sodio acá. Tenemos para el magnesio, tenemos un estado de oxidación de más 2, cantidades que utilizamos de piezas, una, del oxígeno utilizamos una y nos quedó óxido de magnesio.
Observa los estados de oxidación. Al final tienen que dar la neutralidad de cero, porque acá teníamos dos átomos, cada uno con un estado de oxidación de más uno y el oxígeno tiene menos 2. Más 2 menos 2 nos va a dar cero, lo mismo acá. Más 2 menos 2 nos va a dar cero ya cuando forman el compuesto. El hierro, veamos acá. ¿Cuántas piezas usamos? Dos. Aquí tiene un estado de oxidación de más 3. Entonces de oxígeno acá al inicio, si observaste, utilizamos las tres piezas de oxígeno y formó el óxido de hierro. Y finalmente tenemos el carbono. Utilizamos una pieza y de oxígeno utilizamos dos piezas. Nos quedó dióxido de carbono, que es uno de los compuestos inorgánicos al igual que estos. Bueno, es así como culminamos la primera parte de este video. Vamos a trabajar las diferentes etapas, un video para indagación, otro para creatividad y otro para la etapa de comunicación. Espero que sea de mucha ayuda para ti. Lo que es el video, te puedes unir al canal, ¿verdad? Si quieres ser miembro del canal, puedes unirte. Te pido que te suscribas al canal también, será de mucha ayuda. Y pues comparte el video con demás personas que les interese este tipo de contenido. Así que próximamente estaremos trabajando la etapa de creatividad. Bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense.